Bien, primeramente para manejar la parte teórica del negocio que yo fundé, mencionaré qué es capital, que simplemente es la diferencia que se tiene entre activo y pasivo de las acciones que se manejan en la sociedad. El capital contable son los recursos que tiene disponibles esta entidad. La gran diferencia, bueno, en el marco conceptual de las normas de información financiera, hace referencia al término patrimonio neto y especifica que se puede subdividir para efectos de presentación en el balance general. Es la única diferencia. La principal clasificación contable incluye las partidas de capital contribuido y capital ganado. A su vez, el capital contribuido se divide en capital social, aportaciones para futuro aumentos de capital, prima de ventas de acciones y donaciones. Y capital ganado se divide en dos partes, que son utilidades retenidas y pérdidas acumuladas. Ahora el capital, bueno, tiene el capital social, que es el que maneja la empresa. Bueno, son las acciones o partes sociales emitidas a favor de los accionistas o socios como evidencia de la participación en dicha entidad. Simplemente es el dinero, ya sea en efectivo o en bienes, que aporten a la sociedad para el bien común de la misma entidad. Estos capitales también se dividen en capital autorizado, suscrito y exhibido. ¿Cuál es la definición de estas tres? Bueno, primeramente el capital autorizado es el total de capital que pueden tener la sociedad de capital variable sin modificar su escritura constitutiva. Entonces aquí equivale a que la aportación que hagan los socios no tiene nada que ver con la variación o el tipo de dinámica que maneje la entidad, mientras que se autorice por cada uno de los socios. El capital suscrito es el que está comprometido a pagarse de parte de los socios a la entidad, pero simplemente está comprometido, no se ha hecho ningún pago. A cambio del capital exhibido, que es donde ya existe el pago en la cuenta de la entidad, en este caso Nubes Blancas, y bueno, es aquel que, haber estado comprometido, se hace el pago en efectivo o en bienes, sea cual sea la aportación que se haya designado. Ahora, con la otra parte del capital pasamos a utilidades retenidas, entrando a donaciones, donde las donaciones son contribuciones en efectivo en especie que realizan los accionistas. Las donaciones deberían de formar parte del capital contribuido y se expresan con su valor de mercado en el momento de su donación, más la actualización que tengan dichos bienes. Eso sería todo de mi parte. Las acciones se dividen en dos, en las acciones preferentes y ordinarias. Las acciones preferentes son acciones que se venden dándoles a los tenedores un trato un poco más especial que las ordinarias. ¿Por qué? Porque tienen un porcentaje más acumulativo y se les paga sus dividendos antes de los tenedores con acciones ordinarias, pero no pueden votar en las decisiones de la empresa y solo pueden acudir a las reuniones extraordinarias que se les soliciten. Las acciones ordinarias se dividen en dos, con valor nominal y sin valor nominal. En sí, las acciones ordinarias son las más comunes que conocemos en el mercado de títulos de valores, que realmente fomentan la voz y el voto de los tenedores, dándoles oportunidad de tomar decisiones en la empresa y dándoles un porcentaje de los dividendos de los cuales están participando y de los que aportaron. La partida propiedades, planta y equipo está regulada por normas específicas a nivel internacional, que hoy ya han sido adoptadas por casi 100 países. En México se siguen aplicando las emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. Por ello, haremos un cuadro comparativo donde compararemos la NIC 16 y la NIF 6. La NIC 16 nos dice que la propiedad, la planta y el equipo son los activos tangibles que posee una empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para rentarlos a terceros o para propósitos administrativos, los cuales se espera usar durante más de un periodo económico, es decir, un año. La primera regla aplicable sería que el costo de los elementos de las propiedades, la planta y el equipo comprende su precio de compra
incluidos los aranceles e impuestos, así como cualquier otro costo relacionado con la puesta en servicio del activo. La NIC C6, propiedades, planta y equipo, nos dice que las propiedades, la planta y el equipo son bienes tangibles que tienen por objeto a. El uso o usufructo de estos en beneficio de la entidad. La producción de artículos para su venta o uso de la propia entidad. Y c. La prestación de servicios a la entidad, a su clientela o al público en general. La primera regla aplicable sería: las inversiones en la propiedad, la planta y el equipo deben evaluarse con base en su costo de adquisición, el de su construcción o su valor equivalente. Hola, yo soy Marcela García, yo les voy a platicar el capital contable. Bueno, por su parte la NIF A5 lo define así: el capital contable como el valor residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Bueno, para empezar, ¿qué es el valor residual de los activos? El capital contable representa el valor contablemente tiene para la entidad de sus activos y pasivos sujetos a los reconocimientos en los estados financieros. Por esta razón también se le conoce como activos netos de una entidad, activos menos pasivos. La NIF A5 expresa que el concepto de capital contable se utiliza para las entidades lucrativas y no lucrativas. Sin embargo, estos conceptos son similares para ambos tipos de entidades. Los tipos de capital contable. La NIF A5 clasifica el capital contable de las entidades lucrativas y el patrimonio de las no lucrativas. En el caso de las entidades lucrativas, toma como un punto de partida su origen y el grado de la disponibilidad de las no lucrativas. El capital contable de las entidades lucrativas se clasifica de acuerdo con su origen en capital contribuido y el capital ganado. El patrimonio de las entidades no lucrativas se clasifica de acuerdo con su grado de restricción, restringido permanente y restringido temporalmente y no restringido. La NIC número 1 dice que el patrimonio neto es la parte residual entre los activos de la empresa una vez deducidos sus pasivos. Dentro de las reglas aplicables de esta NIC existe que una entidad revelará lo siguiente en el balance general o en el estado de cambios en el patrimonio neto o en las notas. Cada una de las clases de acciones o títulos que constituyen el capital. 1. El número de acciones autorizadas para su emisión. 2. El número de acciones emitidas y desembolsadas. 3. El valor nominal de las acciones. 4. Una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final del ejercicio. 4. Los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acción, incluyendo las restricciones sobre la distribución de dividendos y el reembolso de capital. 6. Las acciones de la entidad que estén en poder o en el de sus dependientes o asociadas. Y 7. Las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de opciones y contratos para la venta de acciones. B. Una descripción de la naturaleza de cada una de las reservas que figuran en el patrimonio neto. 2. Una entidad que no tenga el capital dividido en acciones revelará información equivalente a la requerida con el inciso 1, mostrando los cambios producidos durante el ejercicio en cada categoría de los que componen el patrimonio neto y los derechos. Y 3. Una entidad revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en sus notas subclasificadas adicionales, partidas presentadas clasificadas de una forma apropiada a las actividades de la entidad. Y las normas mexicanas de contabilidad, según el boletín C11, Capital Contable, es el derecho de los propietarios sobre los activos netos. Surge como la aportación de los dueños, transacciones y otros eventos que afectan a una entidad. El capital contable está formado por el capital contribuido y el capital ganado o déficit en su caso. Las reglas aplicables para este caso es 1. Los valores relativos a los conceptos del capital contable se expresarán en unidades de poder adquisitivo a la fecha del balance. 2. El capital social representará la suma del valor nominal de las acciones suscritas y su actualización correspondiente. 3. Las donaciones recibidas por una entidad forman parte del capital contribuido y se expresan en su valor de mercado en el momento que se perciban más su actualización. Y 4. La presentación en el balance general de los conceptos que integran el capital contable debe hacerse con suficiente detalle para mostrar cada uno, incluyendo en primer lugar
los que forman el capital contribuido, seguido de los que integran el capital ganado. Los elementos básicos de los estados financieros. La estructura básica de la información financiera se basa principalmente en 5 conceptos básicos o 5 cuentas, que serían activo, pasivo, capital, ingreso y gasto. Entendemos como activo al recurso económico que es propiedad de una entidad y que se espera que tengan beneficios a futuro. Por otra parte, el pasivo es lo que representa la deuda ante otra entidad o ante otra persona por parte del negocio. Recordando, el capital es la aportación de los dueños o socios conocidos como accionistas. En nuestros estados financieros se reflejan los ingresos y los gastos. Los ingresos son aquellos recursos que recibe el negocio por la venta de algún producto o servicio y, a su vez, los gastos son los activos que se han usado o consumido por el mismo negocio al realizar sus actividades, y esto disminuye el capital de nuestra empresa. También es importante mencionar y conocer que los análisis financieros son el estudio de los estados financieros básicos por medio de indicadores y metodologías específicas que han sido aceptadas plenamente por la comunidad financiera, y con ellos tenemos una base más sólida y analítica para la toma de decisiones. Antes que nada, tenemos que saber qué es un indicador financiero. Los indicadores financieros son una relación entre una cifra que se encuentra dentro o entre los estados financieros de una empresa. Los indicadores financieros evalúan principalmente 4 aspectos: la rentabilidad, la liquidez, la utilización de activos y la utilización de pasivos. Dentro de la rentabilidad tenemos al margen de utilidad y al rendimiento sobre el capital contable. En este principalmente se utilizan las ventas. La liquidez se mide a través de la razón circulante, y a través de este indicador de liquidez se analiza si el negocio tiene la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones contraídas. Entiéndase como obligaciones las deudas con acreedores, proveedores, empleados y otras. La utilización de activos involucra la rotación de cuentas por cobrar y la rotación de inventarios, y gracias a estos se puede determinar y conocer las situaciones financieras en cuanto a cuántas veces representan las ventas el monto que se tiene en inventarios o cuánto tiempo promedio se tarda en cobrar lo que se debe por parte de los clientes a la empresa. En la utilización del pasivo tenemos la relación de pasivo total con activo total, que es referente a la utilización de los pasivos, que consiste en evaluar la proporción de endeudamiento respecto a sus activos y la capacidad para cubrir los adeudos contraídos.